Y realmente todo lo que informa al derecho en general, y sobre todo al caso que estamos refiriéndonos, que es el derecho internacional, es precisamente el sentido común, es decir, el sentido humano, el sentido de la persona, de la gente. No porque se legisle se pierde esa calidad de tan valiosa, ¿no? Esa cosa tan escasa y tan valiosa que es el sentido común. Claro. Y sí, en el caso tan desgraciado que comentabas vos, lo hemos conversado, y apareció en las noticias la semana pasada y como que no ha tenido demasiada trascendencia después de eso. Y para mí es un hecho gravísimo, de una trascendencia extraordinaria, que por ahí podemos resumir muy brevemente de qué se trata. Sí. ¿Verdad, José? Creo que no lo habrás adelantado vos, supongo. No, porque es más, yo estuve buscando información sobre este tema. Lo último que sabíamos era que el gobierno argentino estaba esperando la resolución de la autopsia y eso para ver qué pasos a seguir, pero no hay información en este momento, información oficial de qué es lo que está sucediendo con este tema. Es como que quedó todo ahí medio en la nebulosa. Sí, si no me equivoco yo, ocurrió la semana pasada, y para mí es de una gravedad extraordinaria, porque bueno, para poner en autos a la audiencia, se trata del caso de un ciudadano argentino muy joven, no me acuerdo la edad, pero una persona que viajaba por Bolivia, creo que con su pareja o con su novia, y que bueno, no sé a raíz de qué incidente habrá protagonizado, que la cuestión es que fue herido y como consecuencia de esa herida falleció. Esto es lo que trascendió periodísticamente, lo que yo por lo menos escuché. No puedo afirmar que los hechos hayan ocurrido exactamente de esa manera, pero entonces, si ateniéndonos a las informaciones periodísticas, por lo menos que yo manejo o manejé, se trata de una persona que estaba de viaje, creo que de mochileros, dijeron. Sí, de mochilero. De mochileros, Sí. Por Bolivia, y repito, no sé qué tipo de incidente habrá protagonizado. La cuestión es que fue herido de arma blanca y como consecuencia de eso falleció. Repito, también como consecuencia de ello, ateniéndonos a las informaciones periodísticas. Pero lo peor de todo, lo peor y lo que más inquieta, lo que más me inquietó a mí y me motivó a proponerte hacer este tipo de comentario, es que no recibió la atención médica, ni siquiera la atención humanitaria que merecía, y como a raíz de eso, es decir, al no haber recibido atención médica, falleció. Una vez más digo, de acuerdo a lo que trascendió periodísticamente. Ahora, si eso sucedió así, es de una gravedad extrema, porque el derecho internacional, ahora llamado, o desde hace un tiempo, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, protege a la persona, cualquiera sea el lugar donde se encuentre, y todos los estados que han adherido a los tratados internacionales que protegen los derechos humanos, tienen la obligación legal, ahí sí ya los estados tienen la obligación de resguardar la vida y la seguridad de toda persona que se encuentre en su territorio. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no son otorgados o reconocidos por el hecho de que una persona tenga una determinada nacionalidad o pertenezca a un determinado país o a una determinada institución, lo que sea. Los derechos humanos son reconocidos porque la persona tiene una dignidad intrínseca que lo hace merecedor de todo tipo de protección, al menos en el derecho a la vida. Y en este caso no se habría cumplido con esa exigencia, dado que, como digo, de acuerdo a lo que se informó, la persona murió por falta de atención. No podemos saber, por supuesto, si hubiera fallecido igual, pero por lo menos podríamos haber dicho falleció
y se hizo todo lo que se podía hacer. En este caso se dice que no se le brindó absolutamente ninguna atención, hasta, digo, humanitaria, porque ninguna persona concurrió, aunque sea a título personal, a prestarle auxilio. No respondieron las autoridades sanitarias hospitalarias, ni tampoco parece que las autoridades policiales a las que se le dio conocimiento. O sea que si el hecho ocurrió de esa forma, que la persona no tuvo asistencia, la asistencia a la que tiene derecho, no solo que merece, sino a la que tiene derecho, de acuerdo a las normas de derecho internacional, se habría incurrido en una gravísima falta por parte, tenemos que decirlo, del gobierno de Bolivia, claro, porque la persona se encontraba en Bolivia en ese momento. Y todo país signatario de los tratados de derecho internacional tienen la obligación, el deber de brindar por lo menos protección a la vida de las personas. Claro. Miguel, esto es abandono de persona, lo que sucedió ahí, en primer lugar. Al no recibir la atención que necesitaba este joven, ¿esto puede pasar a mayores? Desde tu punto de vista, ¿puede pasar a mayores? Hablando entre gobierno y gobierno, ¿no? Si Argentina hace algún tipo de reclamo o eso. Sí, puede tener consecuencias. Los tratados prevén, sobre todo para brindarle una satisfacción a la persona, a la familia, porque ya la persona falleció, claro, pero brindarle una satisfacción, una reparación, que bueno, obviamente no va a poder consistir en devolverle la vida, pero en una indemnización podría dar lugar a una indemnización. Y diplomáticamente, sí, obviamente que puede dar lugar, pero ya se sabe que los estados, más que una protesta, un llamado al cumplimiento de sus deberes, entre sí, más que eso, no difícil que ocurra una protesta diplomática, claro, incluso una denuncia ante los organismos judiciales internacionales convencionales, ¿no? Y nosotros, como país, nos encontramos sujetos al Pacto de San José de Costa Rica, Declaración Americana de Derechos Humanos, y existe una Corte Internacional de Justicia para los países integrantes de este bloque político y jurídico, que podría merecer esto una queja o una denuncia, una demanda inclusive, ante ese organismo judicial internacional, ¿no? Miguel, ya que estamos hablando de esto, no sé si te parece, te enteraste ayer de el accidente que tuvo, vamos a ponerle así, accidente, ¿no? El polista que atropelló y mató a una persona en la avenida 9 de Julio, se escapó. Sí. Y por lo que dicen las noticias, hoy le concedieron la excarcelación a este polista, y dijo él que se había fugado por miedo. Sí. ¿Qué opinión tenés vos sobre este caso específico, que viene en colación a lo que ya veníamos hablando, porque es abandono de persona también, ¿no? Sí, está dentro de este tema. ¿Qué es lo que dice la ley ante una situación de esta magnitud? Bueno, hay que ver que esta persona declaró que huyó o que no se detuvo por miedo. Sí. Bueno, eso no lo podemos decir, no es cierto, porque a lo mejor sintió un temor que lo llevó a no huir, sino no detenerse, seguir su marcha y no prestar el menor auxilio a la persona atropellada, en este caso, embestida. Claro. Por empezar, no podemos saber si realmente sintió miedo o no, pero de cualquier forma habría incurrido en abandono de personas. Yo escuché por ahí
que se decía que no constituía abandono de persona, porque no tenía el deber de cuidar el conductor a la persona a la que atropelló, pero como él mismo la había colocado en la situación en la que después estuvo, sí tenía el deber de asistirla, porque una cosa es ver a una persona herida, por ejemplo en la calle, que si uno pasa por la calle y ve a una persona herida no tiene obligación de detenerse y asistirla, lo que tiene obligación es de hacerlo saber a las autoridades. Pero en este caso, el conductor es él mismo el que colocó a la persona en la situación de peligro, así que sí, tiene el deber de asistirla por haberla colocado él en la situación en la que después se encontró. Así que sí, yo entiendo que independientemente de que pueda ser cierto o no que no se haya detenido por temor, pero desde mi punto de vista ocurrió un abandono de persona, además de incurrir en las lesiones que le habría causado, ¿no? Claro. Obviamente. Y ahí prima el sentido común en el momento de ante la justicia tener que tomar una decisión ante este caso. ¿Prima el sentido común también? Sí, el sentido común siempre es aplicable y siempre es una directiva, digamos así, a seguir. Pero cuando ya, obviamente como en este caso está legislado, el sentido común sería para aplicar el derecho, no para crear lo que ya está establecido, ¿no? Sí, lo que está establecido por ley.